Hola, bienvenido a Medical Televisión, este espacio que tenemos todas las semanas para hablar de lo que realmente importa, la salud de nuestra familia. Recuerde que puede ver este programa los martes a las 14:30 o los domingos al mediodía por la pantalla de Canal 9 Multivisión y luego nos encuentra en YouTube, también nos encuentra en multivisión.tv, que es la página donde encuentra toda la programación de Canal 9 Multivisión. 11 72 01 01 01 es el teléfono para que usted nos haga llegar cualquier inquietud, una suerte de consultorio virtual en este espacio en donde usted se encuentra con los profesionales médicos que nos asisten en la producción. Se encuentra con nosotros la doctora Noelia Somoza. ¿Cómo está, doctora? ¿Cómo estás, Nora? Muchas Alguien a gracias quien por invitarme siempre. Y siempre le manifiesto mi admiración. Es muy difícil trabajar con cáncer y sé que la doctora permanentemente está brindando no solo su profesión, sino su vida entera a los pacientes, a la contención, a la prevención y todo lo demás. Pero además ya se encuentra con nosotros la doctora Cintia Bastianelli, que es especialista en celiaquía infantil. ¿Es así, doctora? Entonces vamos a hacer hincapié en esa temática que ya la habíamos abordado, pero desde los niños. Ahora sí, vamos a comenzar con la doctora Somoza hablando del linfoma. Exactamente. Hay muy poca información, al menos lo que nosotros hemos podido sondear acerca de esta problemática. Sin embargo, es uno de los principales cánceres que afectan a la población mundial. Sí, el linfoma es una enfermedad de la sangre, son enfermedades líquidas, se llaman cánceres líquidos, porque afecta el sistema linfático. ¿Qué es el sistema linfático? Es los ganglios linfáticos, la médula ósea, el vaso, el timo. Entonces el linfoma puede afectar a todos estos órganos. Para ingresar de lleno a este tema hemos preparado con la producción un informe, doctora, lo compartimos y después recuerde que puede hacer llegar sus consultas a nuestro teléfono. El linfoma es un crecimiento anormal de células malignas en el sistema linfático, que a su vez provoca un crecimiento anormal en los ganglios. Por lo general, se presentan en el cuello, las axilas y la ingle. Es el quinto tipo de cáncer más frecuente a nivel mundial y el primero en adultos jóvenes entre 20 y 35 años. Según las estadísticas, cada año unas 20 personas por cada 100.000 habitantes de nuestro país lo padecen. A veces la enfermedad es difícil de detectar porque la inflamación del ganglio no se produce, pero sí hay un cansancio inusual, mucha transpiración, pérdida de peso, fiebre nocturna y picazón o tos persistente. Otras veces solo se da la hinchazón indolora del ganglio y en otros casos los síntomas aparecen combinados. La consulta temprana al médico resulta fundamental para realizar un diagnóstico lo más rápido posible y detectar el linfoma en un estudio precoz, lo que aumenta las posibilidades de cura. De todas formas, se trata de un tipo de enfermedad con muy buena respuesta a los tratamientos. La mayoría de las veces el diagnóstico es quirúrgico y en un 70% de los casos el paciente resulta curado. Y como siempre lo decimos, el secreto está en la detección temprana, ¿no? En esa alerta que de pronto nos brinda un síntoma para poder asistir inmediatamente al médico. Exacto, la detección precoz siempre es la clave de las posibilidades de curación que tenemos en todas las enfermedades. El linfoma es una enfermedad que tiene altas tasas de curación, o sea, es dentro de las enfermedades oncológicas las que tienen pronóstico curativo ¿Con en qué general. tipo de tratamientos se cura? El linfoma depende, tenemos varios tipos de linfoma, tenemos el linfoma B y el T, que eso depende qué célula inmune es la que afecta. Pero en general el tratamiento es con quimioterapia, inmunoterapia, pero Bien. quimioterapia. El diagnóstico es con punción, biopsia o quirúrgico, pero el tratamiento no es quirúrgico, el tratamiento es con quimioterapia. Bien. Y suelen ser tratamientos curativos, aunque la enfermedad esté avanzada.
Ahora, eso es muy importante. Doctora, ¿cuáles son los primeros síntomas que deben encender alarma en el paciente? Los primeros síntomas en el linfoma son los ganglios, ¿sí? Cervicales, axilares, inguinales, en general Los son ganglios ganglios... son esas pelotitas que por ahí cuando estamos con una infección, se nos crecen acá, ¿no? En la Esos son los garganta. ganglios. El sistema linfático tiene esos nódulos, que son los ganglios que van por todo, ¿no?, el cuerpo y que están conectados con los vasos linfáticos. Es parte del sistema inmune normal del cuerpo. Entonces, cuando tenemos dolor de garganta, se inflaman los ganglios, o cuando tenemos un dolor de muela, se inflaman los ganglios porque es una barrera del cuerpo natural de defensa. Bien. Ahora, cuando esta inflamación no está relacionada a las infecciones o es persistente en el tiempo o se acompaña de otros síntomas como sudoración nocturna, pérdida de peso, cansancio, fatiga, como decía el informe, es donde tenemos que prestar atención, porque ganglios tenemos todos y en algún momento de nuestra vida nos tocamos algún ganglio. Eso no tiene que ser solo un síntoma de alarma, pero siempre, como decimos, todo síntoma o signo tiene que alentar la consulta al médico. Ahora, ¿a través de qué estudio el profesional médico puede determinar que se trata de linfoma? El diagnóstico es con biopsia, ¿sí? Primero, antes de ir a la biopsia, el médico va a hacer una serie de pasos descartando otras cosas, porque hay cuadros virales, el virus del Epstein-Barr o varios cuadros virales que también afectan el sistema linfático. Así que previo se hace como un screening de los pacientes. Bien. Ahora, siempre que vamos al doctor nos pide un análisis de sangre. ¿Ahí aparece? ¿Se puede ver que está pasando algo con los ganglios? Ahí puede aparecer alteración en las células, en los linfocitos T y los linfocitos B, que de eso es un poco lo que se trata el linfoma. También las células de la sangre, los glóbulos rojos, los glóbulos blancos, porque puede afectar la médula. Y aparte en el laboratorio se descartan cuadros virales. Siempre cuando uno tiene sospecha de linfoma, siempre se descarta HIV, hepatitis B, C, Epstein-Barr y algunos otros cuadros virales que influyen tanto en el diagnóstico diferencial como en las probabilidades de tener un linfoma. Ahora, ¿siempre vamos a consultar al médico ante un síntoma o si tenemos antecedentes familiares también? En cuanto al linfoma, no hay antecedentes familiares que tengamos que tener en cuenta. No es hereditario, digamos. No es hereditario. Como siempre lo digo, la mayoría de las enfermedades oncológicas no son hereditarias, muy pocas de ellas, como lo hemos hablado, cáncer de colon, cáncer de mama, pero en un porcentaje muy bajo, un 2%, un 1%, y están asociadas a patologías hereditarias muy concretas. El linfoma se asocia mayormente a patologías autoinmunes, pacientes trasplantados o con alguna deficiencia del sistema inmune, HIV, o infecciones virales persistentes. Ah, bien, entonces se asocia directamente con otras enfermedades, ¿no? Exacto. Bien, ¿esto tiene que ver con las defensas que quedan bajitas? Exacto. Al alterarse el sistema inmune es como una barrera de protección, no solo de virus y bacterias, sino que detecta esas células anormales. Hace como un checkpoint de las células todos los días. Entonces, la célula que atraviesa ese sistema inmune sin ser chequeada empieza a crecer descontroladamente y no tiene los mecanismos normales del cuerpo de la apoptosis, que es la muerte celular programada, digamos. Entonces empieza a crecer descontroladamente. Esa es la causa del cáncer en general. Y es lo mismo para el linfoma. Bien. Es una célula que se muta y que pasa el sistema de chequeo del cuerpo, entonces empieza a proliferar. En este caso, afecta al sistema inmune porque se crea ahí, en los ganglios linfáticos, en los linfocitos T y B. Ahora, hay otros tipos de cáncer que tienen su raíz, el de mama, por ejemplo, que en algún punto, si no es tratado a tiempo y demás, puede migrar hacia los ganglios, ¿no? Exactamente, porque es como te digo, el sistema linfático es un mecanismo de defensa. Entonces, las células tumorales de mama y de cualquier otra enfermedad, el primer paso es irse a los ganglios linfáticos. Entonces, en otras enfermedades, sacar los ganglios linfáticos locorregionales, o sea, de la zona a tratar, constituye un tratamiento, porque es donde va la enfermedad, la primera célula o las primeras células se van y el ganglio las capta.
No es este el caso, el linfoma es un tumor que se genera primariamente en el ganglio. Pero la mayoría de los tumores, salvo muy pocos como los del sistema nervioso, todos van a ganglios como primera estación. Ahora, doctor, usted decía que la quimioterapia es el tratamiento natural, ¿no? Hacia donde nos va a llevar un profesional médico luego de que nos diagnostican. Yo sé que lo he explicado un montón de veces, pero me gustaría que compartamos con la gente qué es una quimioterapia. Bueno, la quimioterapia, como le dice la palabra, es el tratamiento con medicación, con químicos. La quimioterapia hoy tenemos un montón de tipos como la inmunoterapia, que es lo último que existe para muchos tumores. Entre estos es el linfoma, pero el melanoma, el cáncer de riñón. Y son fármacos que están dirigidos específicamente a ciertos tumores. Y cada vez hay más avances. Entonces los tratamientos son realmente dirigidos hoy. Doctora, ¿por qué, y yo sé que usted va a saber responderme esto, por qué hay tanto fantasma y tanto miedo tras la quimioterapia? Porque creo que estamos acostumbrados, la gente está acostumbrada a las viejas quimioterapias, las quimioterapias que te dan muchas náuseas, vómitos, pérdida de pelo. Hoy, si bien siguen siendo útiles para un montón de tratamiento, tenemos un montón de tratamientos para los síntomas. ¿Sí? Entonces, ya casi no lidiamos con las náuseas porque hay un montón de medicación de nueva generación súper útil para las náuseas, para los vómitos. Entonces, cada vez tenemos menos eventos adversos y cada vez tenemos detección más temprana. Antes las quimioterapias para enfermedad avanzada eran más intensas y más largas. Entonces la gente tenía diagnósticos y atravesaba periodos de quimioterapias eternos, con malestar general, empeorando, con caquexia. Yo creo que el diagnóstico precoz y la evolución de la medicina va a que cada vez esas cosas pasan menos. ¿Cuánto tiempo aproximadamente dura un tratamiento con quimioterapia? Eso depende de la enfermedad, pero en general depende de la enfermedad. Si es estadios iniciales o si es enfermedad avanzada. En el caso del linfoma suelen ser 8 ciclos, 6. Eso se va evaluando de acuerdo a la respuesta. Si yo hago tratamiento y tengo respuesta o no tengo, es la clave. Si no tengo respuesta y la enfermedad progresa, tengo que cambiar de tratamiento y seguir con otra quimioterapia. Entonces el perfil de la enfermedad es lo que me define en general cómo sigo, salvo algunas patologías específicas como cáncer de mama, que yo sé que preventivamente, que cuando ya saqué la enfermedad y yo hago tratamiento preventivo por el alto riesgo de que vuelva, tengo que hacer 8 ciclos de quimioterapia, porque así es estándar a nivel mundial, sino en general el linfoma, como el tratamiento es la quimioterapia, y no es preventivo, sino es tratamiento, depende de la evolución. Bien, a propósito de eso, ¿cuál es el porcentaje de volver a padecer la enfermedad después de que hemos tratado un linfoma? Y el linfoma es muy baja, tiene muchas chances de curación, incluso en enfermedad avanzada. En cierto tipo de linfoma no existe el estadio 4, que nosotros en algunas otras enfermedades consideramos no curativo. Dentro del fantasma del cáncer podemos decir entonces que es de los más benévolos. Es de los más que tienen mejor pronóstico. Bien. Ahora, doctora, ¿por qué su alta incidencia en personas tan jóvenes? Veía que la estadística va de 20 a 35 años. Eso es un pico de la estadística. De 20 a 40 años es un pico y de 65 para adelante es un pico. Todas las enfermedades tienen un índice de incidencia de acuerdo a la edad y eso es un factor de riesgo. En este caso es de 20 a 40, de 65 para adelante. El linfoma Hodgkin. Y el no Hodgkin es de 65 para adelante. Bien. ¿Hay alguna explicación por qué ese pico puede darse en personas tan jóvenes? No, es la enfermedad natural, la evolución natural. Bien. ¿Le parece que compartamos algunas inquietudes de nuestros televidentes, doctora? Señor director, buenas tardes. Mi nena lo padeció a los 5 añitos, dice. Hoy, gracias a Dios, mi nena ya tiene 20 años y no hemos hablado de los niños, doctora. Exacto, por eso te decía que tienen picos de incidencia. Eso no excluye la incidencia en otras edades. Donde vemos mayor incidencia es de 20 a 40 y de 65 en adelante. Pero pueden padecer los niños, adolescentes, adultos.
Ahora, en este caso de una criatura de 5 años, ¿los síntomas son los mismos? Igual la forma de presentación, igual el tratamiento. Y en relación a la respuesta del niño al tratamiento, ¿es más rápida que en el caso de los adultos? No, es igual. ¿Mm? Quimioterapia suelen responder. Muchos tenemos que ir al trasplante de médula ósea, que es una forma de tratar el linfoma. Bien. Le vamos a decir a las personas que nos están preguntando por la dirección de la doctora. ¿Podemos decir dónde atiende, doctora? Por supuesto, Santiago del Estero 449, en el CIAC. Bien. Y allí la doctora aborda todos tipos de cáncer, ¿no? No solo eso, y el trabajo que se está haciendo también en contención al enfermo con cáncer. Y en relación al linfoma también, ¿cómo es, doctora? ¿Interdisciplinariamente hay que abordarlo? Yo siempre sugiero para las patologías crónicas, no solo las patologías oncológicas crónicas, el tratamiento multidisciplinario, porque las enfermedades crónicas afectan a toda la vida de la persona que padece la enfermedad. Y siempre hablamos lo mismo, la sexualidad, lo social, el trabajo, toda la vida por un trayecto, por un periodo de tiempo se ve afectado. Entonces, siempre el manejo tiene que ser multidisciplinario, con psicólogo, con médico clínico, Claro. Ahora, y con todos los especialistas que se sumen a esto, ¿no? recién decíamos que uno de los síntomas era la pérdida de peso. ¿Y a qué se debe? La pérdida de peso es por el organismo empieza a afectarse y te empieza a dar... Yo siempre digo a todo el mundo que el cuerpo es mucho más inteligente de lo que creemos. Siempre algún síntoma nos dice y nos habla. Cuando no hay otro síntoma evidente, suele ser la fatiga y la pérdida de peso lo que lleva al paciente a la consulta. ¿Sí? Todas las enfermedades oncológicas tienen pérdida de peso como un factor pronóstico, pero suele ayudar al diagnóstico la pérdida de peso. Es un síntoma diagnóstico. Bien, entonces allí la colaboración de un especialista, un nutricionista también es importante. Siempre, porque son patologías crónicas en donde la quimioterapia altera la alimentación, en donde la enfermedad misma altera la alimentación o locorregionalmente pueden tener ganglios que no permitan que el paciente se alimente. Mientras hacemos un tratamiento por linfoma, ¿nuestra actividad y nuestra vida puede seguir normalmente o nos va a golpear esa serie de síntomas y también el tratamiento? Eso depende del paciente. Hay pacientes que no sienten nada y hay pacientes que tienen todos los síntomas. Y no depende de ser más fuerte o menos fuerte, sino es cómo reacciona el cuerpo al tratamiento. Yo siempre recomiendo que si podemos seguir una vida normal dentro de las pautas de alarma que tenemos que tener, no estar en lugares cerrados uno cuando atraviesa la quimioterapia tiene que estar en lugares cerrados, estar con gente enferma, con gente con infecciones, pero el resto de la vida tiene que tratar de ser lo más normal. Hay gérmenes en todos lados, en los vasos, en la puerta, en todos lados, entonces sabiendo las pautas de alarma que se los da el médico que los esté tratando, uno puede hacer una vida relativamente normal. Y lo sabemos en estos tiempos de COVID que todavía no hemos pasado y que nos tenemos que cuidar el doble. Y si tenemos alguna patología de base y si somos en una predisposición también, así es que creo que es más parte de lo mismo, ¿no? Exactamente. Me encantó el consultorio virtual que decís, me parece que es un lugar donde se puede llegar mucho a la gente. Claro que sí. A propósito de eso, son un montón los mensajes. En realidad todos tienen que ver con pedirnos los datos de la doctora. Personas que tienen problemas en la garganta nos están pidiendo. Mioma. Nos dicen que se empiezan a alertar a partir de lo que usted viene hablando, ¿no? Y viene contando. ¿El dolor de la garganta puede ser un síntoma? No, el dolor de garganta, como siempre digo, todos los síntomas son inespecíficos. ¿Sí? Tenemos que acudir al médico clínico inicialmente para que él nos oriente al diagnóstico y derivar al especialista que necesitemos. Los miomas, por ejemplo, no son enfermedades oncológicas, son tumores benignos del útero. Pero son benignos, se tratan con cirugía. Entonces, siempre tener un médico de cabecera, que en general yo recomiendo el médico clínico, y el médico clínico ir tamizando a las especialidades.
La oncología, para que me vean a mí, necesitan tener un diagnóstico oncológico, claro. no presuntivo. Ya tienen que venir con un diagnóstico, que eso pasa mucho. Van al oncólogo sin diagnóstico y es parte de la pérdida de tiempo que yo siempre digo. Claro. Síntomas, médico clínico, médico de cabecera, y que él nos oriente al gastroenterólogo, al oncólogo, al neumonólogo, Por eso al me parece especialista. importantísimo, doctora, porque ha estallado el teléfono, claro, pidiendo dónde podemos ver a la doctora Somoza. Acá José de Vaqueros nos dice, no puede pasar el teléfono a la doctora Somoza, pero a ver, espere, todavía no sabemos si ustedes necesitan el acompañamiento de la doctora. Médico clínico, entonces. Exactamente. Primero, médico clínico, chequeo anual, el control anual que debemos hacer todos ante algún síntoma o signo nuevo y persistente, ir al médico, y que el médico en el diagnóstico los va a derivar a mí si hace falta, pero tiene que ser con diagnóstico oncológico. Bueno, doctora, como siempre, muchísimas gracias. Muchas gracias. Se viene a vos octubre por siempre tenerme en cuenta. es un mes en donde vamos a trabajar mucho porque tiene que ver con esto de hacer prevención de las enfermedades, que es fundamental, y a través de un medio masivo como es la pantalla de multivisión. Y eso es importantísimo. muy importante lo que acabas de decir. En el linfoma no hay prevención, ¿sí? Hay diagnóstico precoz. Yo ya veo un ganglio y lo diagnostico, ya es un linfoma. Bien. En el cáncer de mama, también nódulo, ya es enfermedad. El diagnóstico precoz o lo preventivo, que tenemos por un montón de patologías como de cuello de útero, hay que hacer el PAP anual, la mamografía anual, hay que hacer hincapié en el diagnóstico precoz y la prevención. Muchas gracias, doctora. A vos. No se mueva de la pantalla de Canal 9 porque ya llega un especialista para hablar de la enfermedad celíaca en los niños. Atención, todas sus dudas al 11 72 01 01 01. Ya volvemos.